Buenos días o buenas noches, señoras, señores, jóvenes en general, hombres y mujeres. Hoy día 31 de julio de 2016 le dedico este programa a mi fallecida esposa, la profesora de educación secundaria, geografía e historia, Graciela Cisneros Escobar. Yo soy César Javier Ojeda Cifuentes, abogado, con más de 41 años de ejercicio profesional, y mis conocimientos los he logrado con la ayuda de recortar del diario oficial del peruano desde el año 1968 prácticamente hasta hoy día, ¿no? Las tres fuentes del derecho, que son la Constitución, que se van modificando al amparo del artículo 206, las leyes más importantes, y la segunda fuente, que es la jurisprudencia. Recorto las sentencias de casación de la Corte Suprema de la República y también de los 7 procesos constitucionales del Tribunal Constitucional. Y por último, la tercera fuente, la doctrina, que es lo que declaran las abogadas y abogados expertos en cada materia del derecho. La política es la acción a cargo de los políticos, en donde, de acuerdo a la Constitución, las ciudadanas y ciudadanos del Perú han elegido a los representantes de dos de los poderes del Estado, como son el Poder Ejecutivo y los 130 miembros del Poder Legislativo. En el caso del Poder Legislativo, han votado como presidente del Perú a Pedro Pablo Kuczynski Godard, quien elige a su vez a su primer ministro y a ministro de Estado, quienes a su vez nombran a los funcionarios o funcionarias que van a dirigir las entidades públicas para promover el bien común, o sea, realizar las obras o los servicios públicos que beneficien a todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú, remediando sus necesidades de agua, desagüe, alcantarillado, energía eléctrica, de salud, que comprende la construcción de hospitales, de postas médicas, la atención médica de medicinas o fármacos, y de no hacer como se está haciendo en el caso del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, también conocido como TPP, en donde el Perú, con sus anteriores representantes, ha estado desprotegiendo las medicinas que usan las mayorías en el Perú, porque las minorías millonarias, ¿no?, sí tienen el dinero para pagar el incremento de los precios de los medicamentos que necesiten, por cuya razón el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, y los 130 congresistas elegidos con los votos de los ciudadanos y ciudadanas del Perú no pueden hacer que se firme este acuerdo del TPP. Asimismo, los políticos deben remediar la necesidad de educación, que comprende la construcción de centros educativos de los niveles primaria, secundaria y educación superior, y de que se cuente con un buen profesorado con sueldos dignos. Los políticos deben remediar la necesidad de los ciudadanos y ciudadanas del Perú de tener seguridad personal de sus bienes, de su derecho al trabajo, sea de cualquier tipo lícito. Los políticos deben remediar la necesidad de los ciudadanos y ciudadanas del Perú en relación a la construcción del sistema de transporte, como el servicio de trenes que debe cruzar el Perú de norte a sur y de este a oeste. Además, los políticos, como los que acabo de señalar, deben remediar la necesidad de vías de transporte, de construcción de viviendas, de protección del medio ambiente donde viven los ciudadanos y ciudadanas del Perú. Los políticos deben remediar las necesidades de todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú, de que los bienes telecomunicativos, que comprende el servicio de telefonía, radial, televisivo o de internet, beneficie a todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú, y que no pase, por ejemplo, que la empresa telefónica del Perú, SAA o Movistar, que aparte de no cumplir con sus obligaciones, ¿no?, o sea,
Uno llama a la empresa para que resuelva el problema de telefonía fija, no vienen. Llama para la cuestión del cable, no vienen, ¿no? De internet, también. Hay una serie de problemas, ¿no?, en los usuarios de este servicio público que hace Telefónica del Perú. Y aparte de ello, ¿no?, deben sumas millonarias al Perú, 3.000 millones de soles. Y acabo de ver que este gobierno, al salir, le ha otorgado una licencia por 20 años. Hace 3 días que ha salido en el peruano la resolución correspondiente. Y así también otras empresas millonarias dejan de pagar miles de millones al Estado del Perú, ¿no? En lugar que estos políticos deben de remediar las necesidades de todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú, ¿no?, para proteger los bienes marítimos, mineros, petroleros o gasíferos del Perú, cuya propiedad es de todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú, para que sean contractualmente protegidos y no sean el tesoro mal habido de los políticos que gobiernan el Perú. En cuanto al poder legislativo, con el que también los políticos gobiernan el Perú, y que los ciudadanos y ciudadanas del Perú han elegido a los 130 congresistas del 2016 para que, conforme al artículo 102 de la Constitución, dicten leyes y hagan efectiva la responsabilidad de quienes infrinjan la Constitución y las leyes. Como por ejemplo dice el numeral 1, son atribuciones del Congreso, primero, dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. Numeral 2, velar por el respeto a la Constitución y de las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Esto que los congresistas verdaderamente no cumplen. Verbigracia, Alan García, increíblemente, aparte de los apristas y fujimoristas que hay en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, que ha hecho ingresar el APRA. El Perú, como cualquier país del mundo, sus ciudadanas y ciudadanos tienen que ser atendidos todos y en todo el Perú en cuanto a sus necesidades, ya que todos los servidores y funcionarios del Perú, desde los más altos cargos hasta los del menor nivel estatal, cobran sus sueldos y 2 gratificaciones con los ingresos que obtiene el Estado del Perú de miles de millones de ventas y de servicios que se producen en todo el Perú, por los cuales se paga el impuesto general a las ventas y el impuesto a la renta que pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú, aún los más pobres. Cuando, por ejemplo, estos compran un paquete de galletas de $1, 18% del impuesto general a las ventas, o sea, 18% de ese sol, es para el pago del sueldo y gratificaciones del presidente de la República del Perú, de sus ministros de Estado, de los presidentes de las instituciones públicas, de los 130 congresistas, del Contralor General de la República, de los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Jurado Nacional de Elecciones, de jueces y fiscales, de militares y policías, por lo que estos políticos del más alto nivel que gobiernan en el Perú, en cuanto al poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, que implica poder judicial, Consejo Nacional de la Magistratura y Tribunal Constitucional, y en relación a la Administración de Justicia Electoral, el Jurado Nacional de Elecciones. O sea, estos políticos del más alto nivel que gobiernan en el Perú, que son presidentes en todos estos entes constitucionales o cualquier servidor o funcionario público, están obligados a actuar bien en los cargos que desempeñan, y no puede ser que casi a 200 años de creación del Perú hayan carencias de los servicios y bienes a prestarse a todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú, más aún ahora que se obtienen miles de millones de soles por el pago de dichos impuestos, con el que se paga a todos los empleados del Estado. En cuanto al poder legislativo, 73 de los 130 congresistas del Perú, elegidos el 10 de abril del 2016, son fujimoristas del partido Fuerza Popular, o sea, constituyen la mayoría en el Congreso del Perú, por lo cual debemos hacer
recordar a los ciudadanos y ciudadanas del Perú que también en el segundo gobierno del delincuencial expresidente del Perú, Alberto Fujimori, el partido fujimorista, con las denominaciones de Cambio 90, Nueva Mayoría, con mayoría absoluta en el Congreso, dio leyes como la 26.546, 26.623, 26.995 y 26.738, creando Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, Consejo de Coordinación Judicial, de reorganización del Ministerio Público, leyes con las cuales tomaron el control total del Poder Judicial y del Ministerio Público, nombrando jueces y fiscales que hasta ahora siguen en sus cargos. Y con esta mayoría absoluta, los congresistas fujimoristas dieron también leyes como la 26.457, la 26.638, la 26.797 y 26.880, creando comisiones de reorganización en las universidades estatales para poder elegir a los rectores y decanos de las facultades de Derecho de las universidades públicas para colocarlos en el Consejo Nacional de la Magistratura, como es el caso del artículo 155 de la Constitución Política del Estado, y ser estos fujimoristas quienes se encargarían de sancionar a jueces y fiscales que no fueran del partido fujimorista. Y con estas leyes, además, con la mayoría absoluta de los congresistas fujimoristas, pudieron hacer ingresar en el Jurado Nacional de Elecciones a sus decanos de la Facultad de Derecho de las universidades públicas, para este modo poder gobernar también en la Administración de Justicia Electoral. Terrible caso que hemos tenido con este presidente Artemio Tábara, por Dios. Con esa mayoría absoluta, los congresistas fujimoristas destituyeron a 3 magistrados honestos del Tribunal Constitucional, que a través de una sentencia declararon la inaplicación de la ley 26.657 que la mayoría absoluta fujimorista había dado, en donde increíblemente se declaraba inexistente la primera elección de Alberto Fujimori el año 1990 como presidente del Perú, y que por lo tanto la elección de Alberto Fujimori el año 1995 como presidente del Perú era su primera elección para que Alberto Fujimori pudiera postular por tercera vez, o sea, para que Alberto Fujimori vaya al 2000 a una reelección. Esto con el objeto, ¿no?, de burlarse de la prohibición del artículo 102 de la Constitución que impedía la reelección. El mensaje de Keiko Sofía Fujimori Gucci del 28 de julio del 2016, teniendo en cuenta la mayoría absoluta que tienen los fujimoristas del Partido Popular en el Congreso, tiene estos antecedentes delictuales y anticonstitucionales, ¿no?, por los cuales muchos políticos y funcionarios públicos fujimoristas han sido sentenciados y encarcelados, como su padre, el delincuencial expresidente del Perú, Alberto Fujimori, y su asesor, Vladimiro Montesinos Torres. Aparte de ello, Keiko Sofía Fujimori Gucci tiene un problema antiguo de delito peculado con sus 3 hermanos, quienes, para no ser procesados, sentenciados y encarcelados, contaron con el apoyo de fiscales de la nación apristas, con los cuales consiguieron que ni a ella, Keiko, ni a sus 3 hermanos, Hiro, Sachi y Kenji Fujimori Gucci, fueran, ¿no?, procesados, sentenciados y encarcelados por los 3 millones de soles que con plata del Estado se pagó sus estudios en las universidades de Norteamérica, debido a que la única entidad que puede formalizar denuncia penal en el Perú es el Ministerio Público, de acuerdo con el artículo 159 de la Constitución, numeral 1, que ordena: corresponde al Ministerio Público, 1, promover de oficio o a petición de parte la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. Y también, de otro lado, la Fiscalía no consideró
el delito de peculado previsto en el artículo 387 del Código Penal y también la complicidad de los 4 hijos de Alberto Fujimori, cuya condición jurídica está preceptuada en el artículo 25 del Código Penal, artículo 387. El funcionario servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad, no menor de 2 ni mayor de 8 años. Artículo 25 del Código Penal. El que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiere perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor. Los 3 millones de soles de dinero del Estado que usaron los 4 hijos de Alberto Fujimori para sus estudios universitarios en Norteamérica es el dinero que pagamos todos los días los ciudadanos y ciudadanas del Perú cuando compramos algún bien o servicio, seamos ricos o pobres, empleadores o trabajadoras, campesinos o campesinas, o jubilados, hombres o mujeres. Estos 3 millones de soles que gastaron los 4 hijos del expresidente del Perú, el delincuente Alberto Fujimori, en sus estudios en las universidades de Norteamérica, de acuerdo con muchas pruebas, como el video del interrogatorio por el Congreso del Perú a Vladimiro Montesinos Torres, que lo he pasado en 2 o 3 programas anteriores. Este Vladimiro Montesinos Torres, asesor del expresidente del Perú, el delincuente Alberto Fujimori, declara que se hizo con el dinero del Estado presupuestado en los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Pese a todas las pruebas, la investigación que hicieron estos fiscales apristas por los 3 millones de soles gastados con el dinero del Estado en los estudios en las universidades de Norteamérica de los 4 hijos del presidente Alberto Fujimori, que era delito de peculado, estos fiscales, a sabiendas que ninguno de los 4 hijos fue servidor o funcionario público, los investigaron por delito de enriquecimiento ilícito establecido en el artículo 401 del Código Penal. Escuchen, el funcionario servidor público que ilícitamente incrementa su patrimonio respecto de sus ingresos legítimos durante el ejercicio de sus funciones y que no pueda justificar razonablemente será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 10 años. Por ello, después de un cierto tiempo, archivaron la denuncia estos fiscales apristas y de ese modo frustraron la investigación del delito peculado, con lo cual Keiko y Kenji Fujimori Gucci han podido postular a cargos políticos. Increíble, pero recontra cierto. ¿Hay algún periodista, algún periódico, digamos, que siga señalando esto para que los ciudadanos y las ciudadanas tomen conciencia de cómo esta Keiko Sofía Fujimori Gucci puede lanzar una proclama el 28 de julio del 2016 en forma paralela a la que ha hecho el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard? Esto es inaceptable. Hace poco he denunciado penalmente por delito de lavado de activos a Keiko Sofía Fujimori Gucci y a Joaquín Ramírez Gamarra, ya que en el Ministerio Público se ha comenzado la investigación indagatoria contra el nuevo secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular, segundo en jerarquía de este partido después de Keiko Sofía Fujimori Gucci, José Klimper Ackerman, por delito de falsificación de documentos, por el audio falsificado presentado por esto, previa autorización de quien está por encima del secretario general del partido Fuerza Popular. Ya me entienden quién está jerárquicamente por encima de él. Este audio fue presentado en el Canal 5 en un programa dentro del cual se difundió para que con este audio falsificado se desmintiese la afirmación del piloto peruano Jesús Vázquez, quien ha entregado a la DEA, un organismo de control de las drogas, en Norteamérica. En esta grabación
donde el anterior secretario general del Partido Fujimorista Fuerza Popular, Joaquín Ramírez Gamarra, le dice a Jesús Vázquez que la China, por Keiko Sofía Fujimori Gucci, le dio 15 millones de dólares para que los lave en sus estaciones de grifo. En este audio falsificado de una conversación que tiene Jesús Vázquez con otro peruano en los Estados Unidos, Jesús Vázquez dice que lo que le dijo Joaquín Ramírez Gamarra de que la China, por Keiko Sofía Fujimori Gucci, le dio 15 millones de dólares para lavarlos en sus estaciones de grifo, era falso. Por ello, yo denuncié a José Klimper Ackerman por delito de falsificación de documentos, falsificación de audio, que obra en la primera Fiscalía Provincial Penal de Lima, que de acuerdo con un documento que se me ha hecho llegar, también se está procesando por este delito en la 41 Fiscalía Provincial Penal, en donde recientemente he efectuado mi declaración ratificando mi denuncia contra José Klimper Ackerman por delito de falsificación de documentos, falsificación de audios. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general, hombres y mujeres.